cuando decidí viajar a México, lo primero que escuché de muchas personas en Corea fue una advertencia casi automática. Ten cuidado. Es peligroso. No salgas sola. No confíes en nadie. Recuerdo claramente cómo esas frases se repetían una y otra vez, como si México fuera un lugar oscuro, lleno de amenazas invisibles esperando en cada esquina. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que sentía curiosidad. Porque siempre he creído que los lugares no pueden reducirse a titulares de noticias. Los países tienen alma, tienen contradicciones, tienen historias que no caben en una sola narrativa. Y así, con miedo y emoción mezclados, llegué por primera vez a México. Desde el momento en que bajé del avión, algo comenzó a romper esa imagen que había construido en mi mente. No fue algo grande ni dramático. Fue algo muy simple. Una sonrisa. La persona que revisó mi pasaporte me miró, sonrió y dijo bienvenida. No fue solo una palabra. Fue una sensación. Y esa sensación me acompañó durante todo mi viaje. Mi primera parada fue la Ciudad de México. Una ciudad enorme, caótica, vibrante. Había leído tantas cosas sobre ella. Tráfico, inseguridad, contaminación. Todo eso existe, sí. Pero también existe algo que rara vez se menciona. La vida. La vida en cada esquina. Vendedores ambulantes gritando ofertas, músicos tocando en el metro, familias caminando juntas, jóvenes riendo en cafés pequeños. Es una ciudad que respira fuerte, que no se esconde, que se muestra tal como es. Recuerdo caminar por el centro histórico por primera vez. Miraba los edificios antiguos, las plazas llenas de gente, los colores que parecían más vivos que en cualquier otro lugar. Y me di cuenta de algo importante. El miedo que traía conmigo no coincidía con lo que estaba viendo. No desapareció completamente, pero comenzó a transformarse en algo más complejo. En curiosidad, en respeto, en atención. Algo que me sorprendió mucho fue la forma en que las personas interactúan entre sí. En Corea, solemos ser más reservados con los desconocidos. En México, las personas hablan con facilidad. Te miran, te preguntan, te recomiendan. Un día, mientras trataba de encontrar una dirección, una señora no solo me explicó el camino, sino que caminó conmigo varias cuadras para asegurarse de que llegara bien. Yo no la conocía. Ella no me conocía. Pero en ese momento, eso no importaba. Claro, también hay momentos en los que uno debe estar alerta. No quiero romantizar todo. Hay zonas donde se recomienda no ir, hay situaciones en las que uno debe ser prudente. Pero eso no es exclusivo de México. Eso existe en muchas partes del mundo. La diferencia es que en México, la narrativa del miedo parece ser más fuerte que la realidad cotidiana de la mayoría de las personas. Después de la capital, viajé hacia Oaxaca. Y ahí sentí otro México completamente diferente. Más tranquilo, más cercano a las tradiciones, más conectado con la tierra. Las calles eran más calmadas, los colores aún más intensos, y el ritmo de vida parecía desacelerarse. Allí entendí algo que creo que es clave para comprender este país. México no es un solo lugar. Es muchos Méxicos dentro de uno solo. En Oaxaca, conocí a una familia que me invitó a comer en su casa. Nunca olvidaré ese día. La comida no era solo comida. Era historia. Cada platillo tenía un significado, un origen, una memoria. Me explicaban los ingredientes, las técnicas, las historias de sus abuelos. Y yo pensaba en cómo, en Corea, también tenemos esa relación tan profunda con la comida. En ese momento, la distancia cultural desapareció un poco. Algo que me impactó profundamente fue la relación de los mexicanos con la muerte. En Corea, la muerte es un tema más solemne, más silencioso. En México, hay una forma distinta de mirarla. No con falta de respeto, sino con una aceptación que se mezcla con celebración. Vi altares, colores, flores, fotografías. Y entendí que, para muchas personas, recordar a los que ya no están es una forma de mantenerlos vivos. Luego viajé hacia el norte. Y otra vez, todo cambió. El paisaje,
el clima, la forma de hablar, incluso la energía de las personas. Era como si cada región tuviera su propia personalidad. Esto me hizo reflexionar sobre algo. Cuando los medios hablan de México como un lugar peligroso, suelen hacerlo de manera general. Pero esa generalización borra todas estas diferencias. Borra la riqueza de lo local. También quiero hablar de algo que muchas personas me preguntaron antes de venir. ¿Tuviste miedo? Sí. Al principio sí. Pero no era un miedo constante. Era más bien una alerta que aprendí a manejar. Observaba, preguntaba, escuchaba recomendaciones. Y poco a poco, ese miedo dejó de ser el protagonista de mi experiencia. Una de las cosas más valiosas que aprendí en México fue la importancia de la percepción. Cómo lo que creemos saber puede influir en lo que sentimos. Y cómo viajar puede desafiar esas creencias. No significa que todo sea perfecto. No significa ignorar los problemas reales. Pero sí significa permitirnos ver más allá de una sola historia. Recuerdo una noche en Guadalajara. Estaba sentada en una plaza, escuchando música en vivo. Había familias, parejas, niños corriendo. Era una escena tranquila, casi cotidiana. Y pensé en todas las veces que había escuchado que México era un lugar donde no se podía estar afuera de noche. Y ahí estaba yo, sintiéndome segura, observando la vida pasar. También hubo momentos incómodos. Momentos en los que me sentí perdida, en los que dudé, en los que me sentí vulnerable. Pero esos momentos no definieron mi experiencia. Fueron parte de ella, sí, pero no fueron todo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la resiliencia de las personas. A pesar de las dificultades, hay una capacidad de seguir adelante, de encontrar alegría en lo cotidiano. La música, el humor, la comida, la convivencia. Todo eso parece ser una forma de resistir, de vivir con intensidad. Y creo que eso es algo que no siempre se ve desde afuera. Cuando un país es retratado constantemente desde sus problemas, se pierde la dimensión humana. Se pierde la historia de las personas que viven, trabajan, aman, sueñan en ese lugar. México me enseñó a cuestionar mis propias ideas. A darme cuenta de que el miedo muchas veces viene de lo desconocido. Y que conocer, realmente conocer, requiere tiempo, atención y apertura. Si alguien me preguntara hoy si México es peligroso, mi respuesta sería más compleja que un sí o un no. Diría que es un país como muchos otros. Con desafíos, con riesgos, pero también con una riqueza cultural, humana y emocional que no se puede ignorar. Diría que es un lugar que te exige estar presente. Que te invita a observar, a escuchar, a adaptarte. Y que si estás dispuesto a hacerlo, te puede ofrecer experiencias profundamente transformadoras. Para mí, México no fue el país que me dijeron que sería. Fue mucho más. Fue contradictorio, fue intenso, fue cálido, fue desafiante. Y sobre todo, fue real. Y quizás esa es la mayor lección de todas. Que ningún lugar puede entenderse completamente desde lejos. Que hay que caminar sus calles, hablar con su gente, probar su comida, sentir su ritmo. Porque al final, la verdadera historia de un país no está en las noticias. Está en las personas que lo habitan cada día. Después de esos primeros días en la Ciudad de México, comencé a darme cuenta de algo que no esperaba. El miedo del que tanto había escuchado no desaparecía de golpe, pero sí cambiaba de forma. Ya no era ese temor abstracto, grande, casi exagerado. Se convertía en algo más específico, más manejable. Era como aprender a leer una ciudad nueva, entender sus ritmos, sus códigos, sus silencios. Recuerdo una mañana muy temprano, cuando decidí salir sola a caminar antes de que la ciudad despertara por completo. En Corea, ese tipo de caminatas siempre me han parecido seguras y tranquilas. Aquí, antes de salir, dudé unos segundos frente a la puerta. Pensé en todas las advertencias que había escuchado. Pero aún así salí. Las calles estaban medio vacías, con algunos puestos comenzando a abrir, personas barriendo la entrada de sus casas, el olor a comida recién hecha flotando en el aire. Había algo muy íntimo en ese momento del día.
Algo que no aparece en los videos ni en las noticias. Me di cuenta de que, más allá de los estereotipos, hay una vida cotidiana que es profundamente humana y tranquila. En uno de esos paseos, entré a una pequeña cafetería. No era un lugar turístico, no había letreros en inglés, ni decoración pensada para fotos. Era un lugar simple. Me senté y pedí un café, con mi español todavía inseguro. El hombre que atendía me miró con paciencia, sonrió, y me habló más despacio para ayudarme a entender. Esa escena, tan pequeña, me hizo sentir algo muy importante. Que no estaba sola. Y eso fue algo que se repitió muchas veces durante mi viaje. Esa sensación de que, incluso siendo extranjera, incluso sin entender completamente el idioma o las costumbres, había una disposición a ayudar, a acompañar, a incluir. Pero también empecé a notar contrastes más fuertes. Un día, tomé un taxi para moverme a otra zona de la ciudad. Durante el trayecto, el conductor comenzó a hablarme sobre su vida. Me contó sobre su familia, sobre lo difícil que a veces era el trabajo, sobre las preocupaciones económicas. Y en medio de esa conversación, mencionó la inseguridad. No como algo lejano, sino como algo que forma parte de su realidad diaria. En ese momento entendí algo que me parece muy importante decir. México no es peligroso de la misma manera para todos. Hay personas que viven situaciones mucho más complejas, más difíciles. Hay desigualdades que se sienten, que se ven, que no se pueden ignorar. Y como visitante, uno está en una posición distinta. Eso no significa que no haya riesgos, pero sí significa que la experiencia puede ser diferente. Esa conversación me hizo reflexionar mucho. Porque mientras yo estaba descubriendo la belleza del país, también había personas enfrentando realidades duras. Y ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Esa es una de las cosas más difíciles de entender cuando hablamos de un lugar. Que no es solo una cosa. Que no se puede resumir en una sola frase. Después de varios días en la capital, decidí explorar mercados locales. Me habían recomendado uno en particular. Desde que entré, sentí que estaba en un mundo completamente distinto. Colores intensos, olores mezclados, sonidos por todas partes. Personas vendiendo frutas, comida, ropa, artesanías. Al principio, me sentí un poco abrumada. Todo era muy rápido, muy cercano, muy directo. Pero poco a poco, comencé a disfrutarlo. Probé comida que nunca había visto antes, hablé con vendedores, observé cómo las personas interactuaban. En Corea, los mercados también son espacios importantes, pero hay una diferencia en la energía. Aquí todo parecía más expresivo, más abierto, más intenso. Y eso me fascinó. Una señora me ofreció probar algo que no conocía. Dudé un momento, pero acepté. Cuando lo probé, me sorprendió. No solo por el sabor, sino por la experiencia completa. Ella me miraba, esperando mi reacción, sonriendo. Y cuando le dije que me gustaba, su cara se iluminó. Ese tipo de interacción, tan simple, me hizo pensar en cómo la comida puede ser un puente entre culturas. No necesitas hablar perfectamente el idioma. No necesitas entender todo. Solo necesitas estar presente. También hubo momentos en los que me sentí observada. No de manera negativa, sino curiosa. Algunas personas me preguntaban de dónde era, por qué estaba en México, si me gustaba el país. Y cada vez que respondía, sentía que esa conversación abría una pequeña ventana entre dos mundos. Una de las preguntas que más me hicieron fue si tenía miedo. Y cada vez que respondía, mi respuesta cambiaba un poco. Al principio decía que sí. Luego comencé a decir que un poco. Y después, empecé a decir que no tanto. No porque el miedo desapareciera completamente, sino porque ya no era lo más importante. Había tantas otras cosas que ocupaban mi atención. La gente, la comida, los paisajes, las historias. Otro momento que recuerdo claramente fue cuando tomé el metro por primera vez. Había escuchado opiniones muy distintas sobre el transporte público. Algunas personas me dijeron que era peligroso. Otras me dijeron que era una experiencia imprescindible. Decidí intentarlo.
El metro estaba lleno. Muy lleno. Personas de todas las edades, de todos los estilos, moviéndose juntas en ese espacio. Al principio me sentí incómoda, un poco perdida. Pero después de unos minutos, comencé a observar. Vi a una madre sosteniendo a su hijo, a un grupo de estudiantes riendo, a un hombre leyendo, a una mujer vendiendo dulces. Era un microcosmos de la ciudad. Y en medio de todo eso, nadie parecía prestarme demasiada atención. Yo era solo una persona más en ese flujo constante. Eso me dio una sensación inesperada de normalidad. No todo era perfecto, claro. Había momentos de incomodidad, de ruido, de cansancio. Pero también había algo auténtico en esa experiencia. Algo que no se puede entender desde afuera. A medida que pasaban los días, comencé a sentirme más confiada. No en el sentido de bajar la guardia completamente, sino en el sentido de entender mejor el entorno. Aprendí a observar más, a confiar en mi intuición, a seguir recomendaciones locales. Y eso hizo toda la diferencia. Una noche, salí con un pequeño grupo de personas que había conocido durante el viaje. Fuimos a cenar, a caminar, a escuchar música. Era una noche sencilla, pero llena de vida. En algún momento, me detuve y miré a mi alrededor. Las luces, las voces, las risas. Y pensé en la imagen que tenía antes de llegar. Era tan distinta. No quiero decir que todo lo que dicen los medios sea falso. Hay situaciones reales, hay problemas que no se pueden ignorar. Pero también hay una parte de la historia que no siempre se cuenta. La parte de las personas que viven su día a día, que trabajan, que aman, que sueñan. La parte de la hospitalidad, de la calidez, de la conexión humana. Y creo que esa parte es igual de importante. Si algo he aprendido en esta etapa del viaje, es que el miedo puede ser una barrera muy fuerte. Puede impedirte ver, sentir, conectar. Pero también puede transformarse. Puede convertirse en respeto, en atención, en conciencia. Y cuando eso sucede, la experiencia cambia completamente. México no dejó de ser un lugar complejo para mí. Pero dejó de ser un lugar definido solo por el miedo. Se convirtió en un lugar lleno de matices. Y apenas estaba comenzando a entenderlo. Después de haber pasado tiempo en la capital y haber empezado a entender un poco sus ritmos, sentí que era momento de salir aún más lejos, de ver otros rostros de México, de comprobar si esa mezcla de miedo y calidez que estaba experimentando también existía fuera de las grandes ciudades. Decidí viajar hacia el sur, hacia Chiapas. Desde el momento en que llegué, la sensación fue completamente distinta. El aire era diferente, más húmedo, más denso, pero también más natural. Había más verde, más montaña, más silencio. Y ese silencio, para alguien como yo que venía de una ciudad ruidosa como Seúl, era casi desconcertante. San Cristóbal de las Casas fue uno de los lugares que más me marcó. Caminando por sus calles, sentí algo que no había sentido en la capital. Una especie de pausa. Las personas caminaban más despacio, hablaban más bajo, se detenían más. Pero también fue el lugar donde empecé a notar con más claridad las diferencias sociales. Vi comunidades indígenas vendiendo artesanías en la calle, muchas veces en condiciones difíciles. Niños ayudando a sus familias, mujeres sentadas durante horas esperando vender algo. Y al mismo tiempo, turistas caminando, tomando fotos, comprando recuerdos. Esa imagen me generó muchas preguntas. Porque por un lado, estaba fascinada por la riqueza cultural, por los textiles, por los colores, por las tradiciones. Pero por otro lado, no podía ignorar la desigualdad que estaba frente a mí. En Corea también existen desigualdades, pero aquí se sentían más visibles, más cercanas, más difíciles de ignorar. Un día, me senté a hablar con una mujer que vendía tejidos hechos a mano. Su español era limitado, mi español también lo era, pero aún así logramos comunicarnos. Me habló de su familia, de su trabajo, de lo importante que era mantener sus tradiciones. Y en ese momento entendí algo que no había considerado antes. Que muchas de las cosas que los turistas vemos como bonitas o auténticas tienen detrás historias complejas, a veces duras.
México no solo es un país de paisajes y comida deliciosa. Es un país con capas profundas de historia, de lucha, de identidad. Después de Chiapas, viajé hacia la península de Yucatán. Y otra vez, el país cambió. El clima, la arquitectura, la forma de hablar, incluso la comida. Todo era distinto. Era como si cada región tuviera su propio lenguaje emocional. En lugares como Mérida, me sentí particularmente segura. Las calles eran tranquilas, limpias, bien iluminadas. Las personas caminaban por la noche, las familias salían a las plazas, había música, había vida. Y eso me hizo pensar en algo que creo que es muy importante. La seguridad en México no es uniforme. Hay ciudades donde te sientes completamente tranquila, y otras donde necesitas estar más atenta. Y entender esa diferencia es clave para no caer en generalizaciones. También visité pequeños pueblos cercanos. Ahí, la vida parecía aún más lenta. Las personas se saludaban por su nombre, los niños jugaban en la calle, los vecinos conversaban en las puertas de sus casas. Me recordó un poco a historias que mis abuelos contaban sobre Corea hace muchos años. Antes de que todo se volviera tan rápido, tan moderno, tan estructurado. Y en esos momentos, sentí una conexión muy especial. Porque aunque nuestros países están lejos, hay algo en lo humano que se repite. La importancia de la familia, de la comunidad, de las tradiciones. Pero también hubo momentos en los que volví a enfrentar el tema del miedo. Una noche, mientras planeaba moverme a otra ciudad, varias personas me recomendaron no viajar sola de noche. Me explicaron rutas más seguras, horarios más recomendables. Y aunque en ese momento me sentí un poco limitada, también entendí que ese tipo de precauciones no eran algo negativo. Eran parte de la realidad. Y aprender a escuchar esas recomendaciones fue clave para sentirme más tranquila. No se trataba de tener miedo constante, sino de tener conciencia. Otra experiencia que me marcó fue hablar con jóvenes mexicanos. En varias ocasiones, terminé conversando con personas de mi edad en cafeterías, parques o incluso en transporte público. Y algo que me sorprendió fue su perspectiva. Muchos de ellos eran muy conscientes de los problemas del país. Hablaban de inseguridad, de política, de desigualdad. Pero al mismo tiempo, tenían un fuerte sentido de identidad, de orgullo. No negaban la realidad, pero tampoco dejaban que esa realidad definiera completamente su forma de ver el país. Y eso me hizo reflexionar mucho. Porque desde afuera, es fácil quedarse con una sola imagen. Pero desde dentro, las personas viven una realidad mucho más compleja. También aprendí algo sobre la forma en que los mexicanos enfrentan las dificultades. Hay un uso constante del humor. Incluso en situaciones complicadas, hay una manera de reír, de hacer bromas, de aligerar el ambiente. Al principio me sorprendía. En Corea, solemos ser más contenidos en ese sentido. Pero aquí, el humor parecía ser una herramienta para seguir adelante. Y eso me pareció muy poderoso. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la música. Está en todas partes. En la calle, en los restaurantes, en las casas, en los autos. Siempre hay música. Y no es solo un fondo. Es una parte activa de la vida. Una noche, en un pequeño bar, vi a un grupo de personas cantar juntos. No era un espectáculo preparado. Era algo espontáneo. Y todos participaban, todos se conocieran o no. En ese momento, sentí algo muy fuerte. Una sensación de pertenencia, aunque yo fuera extranjera. Y creo que eso es algo que define mucho mi experiencia en México. La posibilidad de sentirte parte, aunque no seas de ahí. Pero también quiero ser honesta. Hubo momentos de cansancio emocional. Momentos en los que toda esa intensidad, todos esos contrastes, me abrumaban un poco. Porque México no es un país fácil de procesar. Es intenso, es complejo, es contradictorio. Y eso requiere tiempo. Tiempo para entender, para aceptar, para integrar. A medida que mi viaje avanzaba, comencé a darme cuenta de que mi forma de ver el miedo había cambiado completamente.
Ya no lo veía como algo que debía evitar a toda costa. Lo veía como una señal. Una herramienta que me ayudaba a estar atenta, a tomar decisiones, a moverme con más conciencia. Pero ya no era lo que definía mi experiencia. Lo que realmente definía mi experiencia era todo lo demás. Las personas que conocí. Las conversaciones que tuve. Los lugares que descubrí. Las emociones que sentí. México dejó de ser una idea en mi cabeza. Se convirtió en algo real, complejo, humano. Y en ese proceso, también cambió algo en mí. Me volví más abierta, más observadora, más flexible. Aprendí a soltar un poco el control, a aceptar lo inesperado, a confiar en el momento. Y eso, más allá de cualquier destino, es algo que valoro profundamente. Porque al final, viajar no solo se trata de conocer un lugar. Se trata de transformarte en el proceso. Y México, con todas sus contradicciones, con toda su intensidad, me estaba transformando más de lo que había imaginado. Al final de este viaje, me encuentro pensando en la misma pregunta con la que todo comenzó. ¿México es realmente tan peligroso como dicen los medios? Y ahora, después de todo lo que viví, siento que no puedo responder con una sola frase. Porque México no es una historia simple. México es un lugar donde el miedo y la belleza pueden coexistir en el mismo día. Donde puedes escuchar una advertencia por la mañana y recibir un acto de bondad inesperado por la tarde. Donde hay problemas reales, sí, pero también una fuerza humana que es imposible ignorar. Si pienso en la persona que era antes de venir, recuerdo esa imagen rígida, casi en blanco y negro. Un país lejano, marcado por titulares, por historias ajenas, por una sensación constante de alerta. Pero hoy, esa imagen ya no existe. Ahora, cuando pienso en México, veo rostros. Veo sonrisas. Veo conversaciones. Veo mercados llenos de vida, calles con música, familias compartiendo comida, amigos riendo sin prisa. Veo también contradicciones. Veo desigualdades que duelen. Veo realidades que no se pueden romantizar. Veo precauciones que son necesarias. Pero ya no veo solo miedo. Y creo que ese es el cambio más importante. Porque el miedo, cuando viene de lejos, suele ser exagerado, generalizado, incompleto. Pero cuando lo enfrentas, cuando lo entiendes dentro de un contexto real, se transforma. Se vuelve más específico, más claro, más humano. México me enseñó que la seguridad no es solo una cuestión de lugar, sino también de percepción, de conocimiento, de actitud. Aprendí que no se trata de ignorar los riesgos, sino de entenderlos. De escuchar a las personas locales, de observar, de adaptarse. Aprendí que hay lugares donde uno puede sentirse completamente tranquilo, y otros donde hay que ser más cuidadoso. Y que ambas cosas pueden existir dentro del mismo país. Pero más allá de todo eso, lo que realmente me llevo es la gente. La forma en que me hicieron sentir bienvenida. La forma en que, incluso siendo extranjera, nunca me sentí completamente fuera de lugar. Las pequeñas conversaciones, las recomendaciones, las sonrisas, los gestos. Todo eso construyó una experiencia que ningún titular podría haber anticipado. También me llevo una reflexión personal. Antes de este viaje, pensaba que entendía lo que significaba tener cuidado. Pero ahora entiendo que tener cuidado no es lo mismo que vivir con miedo. Tener cuidado es estar presente. Es observar, es escuchar, es respetar. Pero vivir con miedo es cerrar puertas antes de siquiera intentar abrirlas. Y creo que, si hubiera dejado que ese miedo inicial decidiera por mí, nunca habría vivido todo lo que viví aquí. Nunca habría probado esos sabores. Nunca habría escuchado esas historias. Nunca habría sentido esa conexión inesperada con personas tan distintas a mí, pero al mismo tiempo tan cercanas. México no es un lugar perfecto. Pero tampoco es el lugar que muchas veces se describe desde lejos. Es un país complejo, diverso, intenso. Un país que no se puede resumir. Un país que te desafía, que te sorprende, que te transforma. Y quizás, al final, eso es lo que hace que valga la pena.
Si alguien me preguntara hoy si debería viajar a México, no le diría simplemente que sí o que no. Le diría que venga con mente abierta. Que investigue, que se informe, que escuche recomendaciones. Pero sobre todo, que esté dispuesto a ver más allá de lo que ya cree saber. Porque la verdadera experiencia no está en lo que te dicen antes de venir. Está en lo que descubres cuando llegas. Y para mí, ese descubrimiento fue mucho más grande que cualquier miedo. México no solo cambió la forma en que veo este país. Cambió la forma en que veo el mundo. Y también,